A ver, hoy en día pasa algo muy curioso, ¿no? Vemos iglesias enormes, llenas de gente, pero al mismo tiempo como que falta algo, falta profundidad. Y con tanta información por todos lados, que hoy está y mañana ya no, encontrar una sabiduría que de verdad se quede con nosotros, que transforme vidas de raíz, parece una misión casi imposible. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde sacamos esa profundidad que tanto buscamos? Para arrancar, esta cita de Robert Dabney que viene en el prefacio del libro es potentísima. Nos lanza una advertencia muy seria. Ignorar la sabiduría del pasado no es un simple descuido, es una imprudencia. Es como querer construir un edificio sin planos. Nos dice que sin ese conocimiento histórico, nuestra propia experiencia siempre llega tarde. Y esa idea, la de aprender de los que vinieron antes, va a ser nuestra brújula hoy. Y claro, esa advertencia nos lleva de cabeza a esta pregunta. Una que conecta ese problema de mirar al pasado con lo que anhelamos hoy. ¿Cómo se consigue esa madurez espiritual que de verdad hace una diferencia? ¿Cómo puede la predicación volver a tener ese fuego que no solo informa, sino que de verdad mueve corazones? La respuesta, como ya se va sugiriendo, parece que está en mirar hacia atrás para poder ir hacia adelante, en aprender de los gigantes. Muy bien, este va a ser nuestro mapa para el día de hoy. Primero, vamos a hablar de la sabiduría de los gigantes. Luego, conoceremos a un personaje fascinante, Charles Simeon, el pastor de Cambridge. Exploraremos su gran tesoro, el Horae Homileticae. Después, nos meteremos de lleno a ver cómo aplica todo esto a un libro tan retador como Levítico. Y al final, veremos por qué su trabajo sigue siendo una herramienta fundamental hoy en día. Empezamos con el primer punto. Y la idea es muy simple, pero a la vez muy profunda. Nadie se convierte en un gigante sin haber pasado tiempo con otros gigantes. Piénsenlo. La madurez, ya sea en la vida personal o en el ministerio, no aparece de la nada. Se tiene que cultivar, y una de las mejores formas de hacerlo es bebiendo de las fuentes, aprendiendo de esas mentes y corazones que Dios usó de formas increíbles a lo largo de la historia. Y bueno, eso nos lleva derechito a uno de esos gigantes, Charles Simeon. Es súper importante que no lo veamos como una figura de museo cubierta de polvo. No. Pensemos en él como un guía, un mentor apasionado, cuyo trabajo sigue vibrando con una relevancia que asombra. Simeon fue un pastor anglicano que en su época lideró una renovación evangélica con un impacto tan, pero tan grande que sus efectos los seguimos viendo hasta el día de hoy. Esta línea de tiempo nos revela algo increíble. 54 años, 54 años, más de medio siglo sirviendo en la misma iglesia. Esto no es solo un dato curioso, nos habla de una perseverancia, de una dedicación que hoy en día es casi impensable, sobre todo si consideramos la tremenda oposición y hasta el desprecio que tuvo que aguantar por décadas. Y esa perseverancia venía de un corazón de pastor impresionante. Ray Kent Hughes cuenta esta anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Después de décadas de que su gente lo ignorara, Simeon no se volvió un hombre amargado, no tiró la toalla. Al contrario, un día se quebró en el púlpito, abrumado por el amor que sentía por ellos y por la tristeza de verlos rechazar la gracia de Dios. Eso nos muestra el hombre detrás de la obra monumental, un pastor con un corazón que ardía por la salvación de la gente. Ahora, fíjense qué interesante cómo este hombre tan apasionado transformó su propia forma de predicar. Él mismo confesó que sus primeros 7 años en el púlpito fueron, pues, un poco a la deriva, sin un método claro. Pero todo cambió cuando se topó con un ensayo sobre cómo estructurar un sermón. ¿Qué fue lo que descubrió? Que la pasión sin estructura se evapora. Aprendió a canalizar todo ese fuego de su corazón en un esqueleto disciplinado, combinando lógica, retórica y verdad bíblica de una manera que, según cuentan, simplemente electrificaba a sus oyentes. Pasemos ahora a ver el resultado de esa transformación personal, su obra maestra, Horae Homilética. Se podría traducir como horas dedicadas a la predicación. Y no es solo una colección de libros, es el tesoro de toda una vida entregada a la palabra, un recurso de un valor incalculable para cualquiera que quiera estudiar y comunicar la Biblia con fidelidad y con poder. Para que nos demos una idea de la magnitud de este tesoro, solo hay que pensar en un número. ¿Listos? 2536. 2536.
Esa es la cantidad de bosquejos de sermones que Simeón armó. O sea, estamos hablando de 21 tomos que recorren la Biblia entera, de punta a punta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es simplemente monumental. El trabajo de toda una vida metido ahí. Charles Spurgeon, otro peso pesado de la predicación, describió esta obra de una forma genial. Al decir que era un valle de huesos secos, no le estaba criticando, para nada, todo lo contrario. Estaba señalando su potencial increíble. Son como esqueletos, estructuras perfectas y sólidas que invitan al predicador de hoy a ponerle la carne, a revestirlos con su propia voz, su contexto y el poder del espíritu para que cobren vida para una nueva generación. Y para balancear esa imagen de los huesos secos, tenemos esta otra perspectiva de R. Kent Hughes. Él nos recuerda que detrás de cada uno de esos 2.536 bosquejos tan bien estructurados, no hay frialdad académica, hay pasión de pastor. Cada sermón tiene dentro ese corazón ardiente que vimos en la anécdota de sus lágrimas. En pocas palabras, es estructura con alma. Bueno, vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve todo esto aplicado a uno de los libros más difíciles y, seamos honestos, más ignorados de la Biblia? Vamos a ver cómo el enfoque de Simeón nos ayuda a decodificar Levítico, cómo lo transforma de un texto que parece enredado y lejano en una fuente de sabiduría cristiana profundísima. Esto lo resume todo a la perfección. Para muchísima gente, Levítico es un libro de leyes raras sobre sacrificios y rituales que ya no aplican. Pero Simeón lo ve de una forma completamente distinta. Para él, cada ley, cada sacrificio es una sombra, un adelanto de la persona y la obra de Cristo. Los rituales dejan de ser oscuros y se convierten en una guía que nos enseña sobre la santidad de Dios y la necesidad absoluta de un perdón que solo Cristo podía lograr. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Los títulos de sus sermones sobre Levítico lo demuestran. Habla de cosas como la trágica muerte de Nadab y Abiú o el complejo ritual del macho cabrío, pero siempre, siempre conectando cada detalle del Antiguo Testamento con la luz del Evangelio. Con su método, se encuentra a Cristo en cada rincón de este libro. Y con esto llegamos a la recta final. ¿Por qué más allá de su valor histórico, esta obra de Simeón sigue siendo una herramienta indispensable hoy? El prefacio de esta nueva serie en español destaca 6 características clave que la convierten en algo súper práctico y poderoso. Estas 6 características son la clave de su poder. Primero, es expositiva. No se inventa nada, se pega al texto para sacar lo que de verdad dice. Segundo, es cristocéntrica. Todo, y cuando digo todo es todo, apunta a Cristo. Luego, es confesional, o sea, tiene una base teológica sólida y probada. Su ADN es homilético, que es una palabra un poco técnica, pero que básicamente significa que está hecho para predicar, para cambiar vidas. Pero ojo, no solo sirve para el púlpito, también es profundamente devocional, perfecto para el estudio personal, y por último, es evangelística. Todo esto nace de un deseo enorme de compartir el Evangelio. Y así, volvemos al punto de partida. Esta frase lo amarra todo. La obra de Charles Simeón no es una receta mágica para predicar, ni un atajo, es una invitación. Una invitación a sentarse a los pies de un gigante, a absorber la sabiduría, la pasión y la profundidad de uno de los maestros más grandes en la historia de la Iglesia. En esta época en la que buscamos profundidad, pero casi siempre con soluciones rápidas, quizá la respuesta no esté en la última novedad, sino en la sabiduría que ya ha pasado la prueba del tiempo. Y queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué se podría descubrir si nos atrevemos a sentarnos a aprender de una sabiduría que tardó 54 años en forjarse? Para quienes quieran explorar este tesoro, la serie de Ore o Militeque está siendo publicada en español. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.